Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Pública acá en TNE Televisión. Hoy vamos a conversar de un tema que ha estado presente en la agenda nacional durante buenos años, que ha llevado a tener movilizaciones públicas, movilizaciones callejeras, porque tiene que ver con las pensiones en Chile. Y hemos invitado al economista Fernando Carmona, quien es profesional de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, Fiel Chile, y especialista en temas de pensiones. Fernando, bienvenido al programa. Muchas gracias. Vamos a partir con una consulta general. A inicios de los 80 se cambia el modelo previsional en Chile y se instauran las administradoras de fondos de pensión y pasan todos aquellos que estaban en un sistema colectivo, en un sistema de reparto, ya nos va a explicar qué significa Fernando, a un sistema de administración individual de esos fondos, que los administran las AFP. Cuando el sistema se instala, uno de sus promotores dice en la prensa que al año 2020 los trabajadores y trabajadoras afiliados al sistema de ahorro individual van a jubilar con el 100% de su último sueldo. Las cifras, cuando ya prácticamente nos acercamos al 2020 y queda muy poco, son paupérrimas. Lo que se informa es que aquellos que han cotizado durante 15 o 20 años no van a jubilar más allá de un 12% de su último sueldo. Si usted cotizó 25 años, va a poder alcanzar el 25 o 26% de su último sueldo, y para tener un estándar mejor tendría que cotizar más de 43 años en el sistema para poder alcanzar apenas hoy el 43% del último sueldo que usted recibió. Se ha roto la promesa. Le vamos a preguntar al economista Fernando Carmona de la Fundación Fiel. ¿No hay ninguna posibilidad, Fernando, de que en este periodo que queda hacer válida esa promesa que tenía el sistema de jubilar con el 100% del último sueldo? No con el tipo de sistema que tenemos. Hay que pensar lo siguiente. Un sistema de pensiones o un sistema de seguridad social, lo que hace en general cuando promete, hace esta promesa de tasa de reemplazo del 75%, qué sé yo, o de 100% como hicieron en Chile, estamos pensando que el trabajador en general aporta, entre trabajador y empleador en el mundo, aporta un promedio cercano al 20%. En Chile, desde el año 80, nosotros estamos cotizando un 10%. De nuestros sueldos. De nuestros sueldos. Entonces, ¿qué es lo que falta ahí? Bueno, falta que el empleador aporte el otro 10%, que no lo ha hecho durante los últimos 40 años. Entonces, es muy difícil, por no decir imposible, que las pensiones que se paguen después sean las que se esperan, si es que solamente está aportando una parte al fondo de pensión del trabajador. De hecho, la reforma previsional que planteó la presidenta Bachelet y la que está presentando el presidente Piñera buscan que el empleador empiece a aportar. En el caso de Bachelet, el proyecto de ley decía 5%, en este proyecto de ley dice 4%. Pero se está buscando subsanar ese problema, porque en el fondo es muy difícil dar buenas pensiones si la cantidad de plata que se pone es poca. Ahora, no es que el trabajador ponga poca plata, si el trabajador pone lo que se tiene que poner a nivel mundial. El que no está poniendo son los empresarios, los empleadores. Y eso contraviene una norma OIT. La OIT en su convenio 102 dice que tanto empleador como trabajador tienen que imponer en partes iguales. En Latinoamérica en general eso se cumple en todos los países, a excepción de Chile, y en promedio aportan 7% y 7%. Entonces, es muy difícil que si es que los empleadores no se ha puesto en los últimos 40 años, nosotros veamos pensiones que logren los grados de suficiencia que logran en otras partes, porque está faltando plata. Ahora, el segundo problema de este sistema, que muy bien lo decías tú, es que dejó de ser solidario. Los sistemas de seguridad social tienen por base la solidaridad, es decir, entre todos nos apoyamos a todos. Y en el caso de las pensiones particulares, los que están trabajando aportan para los que están jubilados puedan tener mejores pensiones. Eso se rompió con la entrada a la AFP, porque lo que hace la AFP es que crea cuentas individuales donde yo me autoaseguro. O sea, la cantidad de plata que yo logre juntar es la que finalmente conforma un pozo que se divide en partes iguales para entregarme pensión.
esa situación de autoseguro indica que las personas que les fue mal en su vida laboral van a tener bajas pensiones o muy bajas pensiones, que es lo que nos pasa hoy día, y aquellas personas que tuvieron buenos sueldos y una trayectoria laboral grande, buena o larga, que en el fondo que tuvieron pocas lagunas, van a tener mejores pensiones. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando decimos mejores pensiones? El 90%, el 90%, el 10% superior parte en 600.000 pesos. O sea, estamos hablando de personas que tenían sueldo por sobre el 1,5 millones y que su pensión son 600.000 pesos, que es una pensión alta con respecto a los demás, pero si yo la llevara a cualquier otro sistema de cualquier otro país, es una baja pensión. Me gustaría que nos pudieras ilustrar más sobre el tema de la solidaridad de los sistemas de pensiones de reparto, a lo cual yo estuve leyendo, se invoca bastante, y era un poco lo que tú decías, que estaba antiguamente muy afiancado, muy afianzado, afincado, en el sistema de reparto que tenía Chile, que la solidaridad de los activos, de los trabajadores activos, financiaban a los trabajadores, a los ciudadanos pasivos que estaban jubilados. Pero hoy día nosotros estamos en un sistema que es absolutamente individualista. Yo me acuerdo de la discusión, quizás tú mucho mejor que yo, en que se ha discutido qué hacer con este 4% adicional de cotización, y la gente en general lo que quiere es que vaya a su fondo individual. Y yo he escuchado comentarios, o he leído comentarios en redes también, en que la gente dice, pero ¿por qué yo tengo que ayudar a financiarle la pensión a un señor o a una señora que no cotizó en toda su vida? Cuando yo, este es mi plata, yo me saqué la mugre, yo estuve cotizando durante 25, 30 años. O sea, lo que quiero decir es que en un sistema social altamente individualista, donde se premia el esfuerzo individual más que cualquier otra cosa, hacer un llamado a la solidaridad pareciera ser un descabellado, ¿o no? Claro, lo que pasa es que, a ver, sí, yo creo que ahí hay cosas que de repente la gente tiende a desconocer o porque se desconocen, se piensan que son de una forma que no son. Y en particular, cualquier propuesta, cualquier sistema, el de reparto que sea, siempre le va a entregar una mejor pensión al que más cotizó. O sea, ningún sistema de reparto le entrega pensiones más altas a los que no cotizaron, a los que cotizaron poco. Entonces siempre se cuida que haya justicia actuarial, es decir, siempre el que más cotiza va a sacar una pensión más alta, es justicia actuarial. El problema es que nosotros, dentro de esa misma lógica de justicia actuarial, necesitamos tener justicia social. Es decir, no puede ser que una persona que cotizó los últimos, 30 años de su vida por un sueldo superior a los 800.000 pesos, tenga pensiones de 214.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el punto finalmente? ¿O por qué uno dice la solidaridad es la solución? Por dos razones. Porque si yo quisiera resolver el problema de los que están jubilados hoy día, la única respuesta es que podría, como política pública que podría resolver eso, es una respuesta de reparto. Es decir, agarro lo que están cotizando hoy día los trabajadores y se lo entrego a los jubilados. ¿Ya? Es la única, porque ¿de dónde más saco esa plata, ese flujo? Y eso es lo primero. O sea, si nosotros queremos buscar soluciones para los que hoy día están jubilados, para los que hoy día están marchando, para los que hoy día tienen bajas pensiones, bueno, entonces hoy día tenemos que hacer reparto desde los que están trabajando hasta los que están jubilados. ¿Indica eso que la plata que entrega el que está hoy día trabajando no se la vamos a reconocer? No, es solo flujo. O sea, es decir, cuando él se jubile, vamos a reconocer todos los pagos que hizo y también le vamos a entregar plata proveniente de un trabajador a un jubilado, que en este caso va a ser el que era trabajador antes. Entonces, cuando ellos dicen, ¿me van a quitar la plata? No, la plata nunca se la quitan. Se anota, se dice, mira, esta persona aportó tanto y su beneficio, por lo tanto, tiene que ser el que se defina. El asunto es que es una contradicción que tengamos aposado hoy día en Chile el 75% del Producto Interno Bruto. O sea, tenemos el 75% de lo que produce el país al año lo tenemos en fondos de pensiones. Y por otro lado, tenemos casi 2 millones de jubilados que están viviendo muy mal o en una marginalidad social. Entonces, tenemos en un lugar, en un fondo, no sé, puesto en negocio en el extranjero o en Chile, hasta donde entiendo son 200.000 millones de dólares para un PIB que es de 300.000 en Chile, por ahí estoy haciendo números gruesos, y
y entonces no se pagan pensiones. Mira, hay un economista que participó de la comisión Bachelet para estos temas, que es András Uto, que señala que, a ver si lo fraseo bien, el sistema de AFP chileno no es un sistema previsional, no está hecho para pagar pensiones. Más bien para lo que está hecho es para tomar esta gran cantidad de fondos, de recursos, de plata, e inyectarlo a bajo costo en el modelo económico chileno. ¿Tú estás de acuerdo con esa lógica de que son un sistema de administración de lucas? ¿No? Es que eso mismo lo declaró la dictadura cuando creó el sistema. O sea, cuando la dictadura dice... A ver, la dictadura en los años 80, a principios de los 80, cuando se crea este sistema, ya se veía que en el mundo había una recesión económica muy fuerte. Una de las debilidades del sistema económico chileno era que tenía un sistema financiero muy débil. ¿Qué quiere decir eso? Que habían pocas instituciones disponibles para prestar plata para aquellos que querían hacer negocio y comprar una máquina para su fábrica, qué sé yo. Y las que había en los bancos, recordemos que estuvieron intervenidos porque Claro. Entonces, no había confianza en esos bancos. Entonces la dictadura de repente dice, mira, en este lado tenemos aposado plata de pensionados, de trabajadores que están ahí. Si nosotros se la traspasamos a la banca va a poder dar préstamos y cuando devuelvan los préstamos les devolvemos la plata. ¿Cierto? Y nadie pierde en esto. El problema de esa lógica es que entre medio esa plata tenía otro fin, tenía el fin de pagar pensiones para los jubilados. Entonces, lo que hizo la dictadura cuando financia a la empresa a partir de la plata de los trabajadores es que una plata que tenía un fin principal, que es pagar pensiones, pasa a tener un nuevo fin principal, que es financiar el mercado, la economía chilena. Y entonces esa plata que tenía que haberse entregado rápidamente por reparto a pensiones, la dejamos aposada y ahorrada para que puedan, de alguna manera, estas otras empresas tener acceso a crédito muy blando, muy barato. ¿Y quiénes pagaron? Bueno, pagaron aquellos que tendrían que haber recibido esa plata como pensión. Entonces, efectivamente, uno de los objetivos que ellos mismos declaran es que esa plata podría servir para mejorar el sistema financiero, para mejorar la economía, y para mejorar la economía significar más trabajo, mejores sueldos, bla, bla, bla. ¿Cuál es el problema de eso? Que 40 años más tarde nos damos cuenta que, y miramos con retrospectiva, los más ricos en Chile hoy día son más ricos que hace 40 años atrás. Los más pobres son, en comparación con los más ricos, más pobres. No es que haya más pobreza, sino que los ricos les sacaron demasiada ventaja. Pero además los empleos no mejoraron en su calidad sustantivamente, los salarios siguen pegados abajo, somos uno de los países con peor distribución de la riqueza. Entonces, eso que ellos nos prometieron que iba a suceder, no sucedió. Y hoy día ya lo podemos decir con total libertad porque están todos los análisis hechos. Entonces, efectivamente, lo que se trató de resolver a partir de la plata de los trabajadores no fue el cómo entregábamos mejores pensiones, sino cómo teníamos mejor financiamiento para el mercado, para la economía chilena. Y ahí se rompe algo que es bien trascendental, porque de alguna manera el sistema de pensiones, para ser de seguridad social, indica que de alguna manera existe solidaridad, y la solidaridad implica que tiene que haber alguna redistribución de ingresos. Puede ser una redistribución de ingresos entre trabajadores jubilados, una redistribución de ingresos de hombres a mujeres, una redistribución de ingresos de ricos a pobres. Cualquiera de esas puede darse dentro del sistema. ¿Para qué? Para mejorar las pensiones de todos, porque asumimos que vivimos en comunidad, ¿no? El problema es que cuando nosotros instalamos la seguridad, la AFP, lo que instalamos fue un sistema de seguro privado. Como las platas están en tu cuenta y solo en tu cuenta, entonces tú no las puedes sacar, y si tú no las puedes sacar, no las puedes redistribuir. Entonces, y ahí viene el problema social que se nos crea en esta década, es que las personas, los trabajadores, los jubilados, los ciudadanos finalmente, exigen un sistema de seguridad social con características de solidaridad, universalidad, etcétera, que permita que finalmente el resultado sean las mejores pensiones. Y nosotros, por otro lado, tenemos sistemas de AFP que son seguros privados, y como son seguros privados, los principios de la seguridad social no se pueden recrear ahí. Y eso nos provoca una distancia entre lo que entiende la ciudadanía que tiene que ser la seguridad social
y lo que finalmente la seguridad social como sistema de seguro privado es. Y ahí hay una pérdida de confianza. Entonces, cuando a ti te dicen, ¿por qué hay desconfianza hacia la AFP? Es porque finalmente se nos instaló, o al menos así lo entendemos, que la seguridad social implica ayudarnos entre todos y lo que tenemos es un seguro privado que ayuda a algunos. ¿Cachai? Absolutamente. Ahora bien, estaba pensando en esto que si tenemos o no tenemos entonces un seguro social. ¿Tú crees que esto no, perdón, si esto es en el marco de la seguridad social solidaria, ¿tú crees que no es así? No, claro, es que ese es el problema. Lo que pasa es que nosotros a nivel de pensiones no tenemos seguridad social. O sea, no como lo entienden la Organización Internacional. Entonces, claro, alguien podría decir, el pilar solidario es parte de la seguridad social. En otros sistemas podría ser. Yo creo que sí. Ahora, perdóname, cuando está este pilar solidario, que es básicamente la pensión básica solidaria, que es para aquellos que no alcanzan a tener una jubilación o que los montos que acumularon de cotizaciones durante su vida se los gastan en los pagos de su jubilación y que después ya no le queda, puede acceder a esa pensión básica solidaria o PBS. ¿Tú consideras que, bueno, o más bien, yo he leído por ahí que lo que se dice es que esto es un salvataje, esa franja, es un salvataje del Estado al modelo económico de las AFP o al modelo AFP, porque son incapaces de hacerse cargo de ese grupo de gente? Claro, lo que tú tienes es que, a ver, si es que el pilar solidario solo fuera aquellos que nunca cotizaron, estamos hablando de la gente que está fuera de la AFP, y por lo tanto es otra cosa. Pero lo que tú tienes en realidad es que el pilar solidario lo que viene a hacer es a generar un subsidio al sistema de AFP, porque gran parte de los que reciben pilar solidario han tenido al menos una cotización en el sistema y son parte del sistema de capitalización individual. ¿Qué es lo que uno mira? Si uno mira los datos, es que el pilar solidario vino en rescate de aquellos que tenían pensiones que eran irrisorias, que en el fondo aquí había una olla de presión social que en el fondo se resolvió a partir de ingresar dinero estatales para que las AFP pudieran seguir existiendo como sistema viable dentro de la sociedad. Mira, un dato súper interesante, solo para verlo así, es que antes del pilar solidario las mujeres recibían en promedio un 15% de pensión. Es decir, si tenían un sueldo, digamos, promedio de Chile hoy día de 400.000 pesos, ellos estaban recibiendo algo así como 60.000 pesos de pensión. ¿Ah? Cuando ingresa el pilar solidario, ese 15% se transforma rápidamente en un 39, 40, por ahí. O sea, estamos diciendo que de esos 400.000 pesos, ellas ya estaban recibiendo algo así como 160.000 pesos. ¿Por qué? Solo efecto de pilar solidario. ¿Y qué pasa ahí? Que de alguna manera un sistema que está entregando bajas pensiones, que está fracasado en su promesa, que es lo que decías tú al principio, viene a ser apoyado, intervenido por el Estado con recursos de todos los chilenos, para que de alguna manera el sistema no haga crisis. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que estábamos hablando en esos momentos, cuando se hace el pilar solidario en el 2008, de que todavía teníamos mucha gente que había ingresado al sistema de AFP y que todavía no estaba saliendo pura. O sea, uno tiene que pensar que en promedio uno esperaría que el año 2020 salga el primer afiliado de AFP puro, o sea, que es decir, que solo cotizó en AFP. Los datos nos indican que aún con pilar solidario como el que tenemos hoy día, el año 2025, el 50% de la población jubilada va a recibir menos de 15% tasa real. De su último sueldo. De su último sueldo. Es decir, vamos a volver nuevamente a estas muy bajas pensiones el año 2025. Entonces, lo único que se hizo fue quitarle presión a esta situación social, pero esa situación va a durar un rato. Y el 2025 vamos a volver a tener una situación igual de demandante, igual de dramática desde el punto de vista de la seguridad social. Ya, hemos hablado hasta aquí 20 minutos de la promesa que no se cumplió, de la crisis en la que está el sistema, de las bajas pensiones, cuestión que probablemente en su casa todos lo han vivido, tienen algún familiar que se ha jubilado y está viviendo esta situación y que muchas veces hoy día la solidaridad viene por otro lado, quiero decir, ¿no?
las familias en general no dejan solo a los viejitos, a los jubilados, le ayudan a comprar el gas, a pagar el arriendo, a pagar la luz, entonces hay también un subsidio, por llamarlo de alguna manera, familiar, para paliar lo mal que lo están haciendo las administradoras de fondos de pensión y lo mal que está haciendo el sistema. Ahora bien, pasemos a las propuestas, porque yo sé que tú como economista de la Fundación Fiel has estado trabajando en un informe de pensiones que nos puedas contar porque lo van a lanzar ahora a poco. Cuéntanos un poquito. Nosotros, a partir de esta misma situación que estábamos conversando, nosotros desde el año pasado, desde diciembre, empezamos a juntar como fundación con distintas fundaciones y con distintos expertos. Yo creo que el más connotado ahí es András Sutov, economistas, abogados, sociólogos, o sea, una mirada amplia, no solamente desde la economía. Y llegamos más o menos a la siguiente conclusión. La conclusión es que nosotros necesitamos en Chile, primero que nada, establecer una pensión básica universal. Es decir, a todo ciudadano chileno le tendría que llegar un aporte del Estado para su pensión. ¿Por qué? Porque uno diría, ¿por qué a todos? Porque todos y cada uno de nosotros somos los que aportamos diariamente a construir el país que tenemos. De una u otra forma, con impuestos, con cotización. O con nuestro trabajo. O sea, puede haber que alguien, claro, quizá alguien puede decir, mira, una persona que trabaja ambulante en la calle no paga impuestos, pero mueve de alguna manera la economía. O sea, el país que tenemos lo construimos entre todos y eso tenemos que reconocer. O sea, cuando va a comprar Super 8 tiene que pagar el IVA para comprar esos Super 8. Claro, pero para venderlo. Claro, pero si no lo paga de todas maneras, algo en la economía se está moviendo ahí. Porque finalmente él después con esa plata se irá a comprar el pan en la esquina y pagará IVA. O sea, todos construimos este país. Y por lo tanto, el país nos reconoce a todos en nuestra vejez, cuando ya no tenemos que seguir trabajando, con una pensión básica universal. ¿De qué monto? Hay que buscar un monto. Nosotros siempre hemos pensado que el monto mínimo tiene que ser aquel que le permita a una persona de edad avanzada poder vivir dignamente fuera de la línea de la pobreza. Es decir, hoy día, con los datos del Ministerio de Desarrollo Social, estamos hablando de algo así como 158.000 pesos. Esa debiera ser la línea base, de ahí partimos todos. O sea, nadie puede estar viviendo en la pobreza al ser jubilado. Esa es la línea base. Después, en un segundo escalón, nosotros debiéramos tener un sistema contributivo, es decir, un sistema donde acceden solamente aquellos que pusieron plata al sistema de pensiones, contributivo, que se le suma al primer escalón, en donde debiéramos tener reparto. ¿Por qué reparto? Porque, primero, es la forma más rápida de resolver el problema urgente que tenemos hoy. Entonces no hay que perder de vista que esto es un problema urgente. Segundo, porque es la forma en que podemos entregar mejores beneficios. O sea, de alguna manera es la forma en que nos asegura poder entregar mejores beneficios de pensión a los que hoy día están afiliados al sistema. ¿Y ese reparto administrado por quién? Debería ser administrado por el Estado. ¿Sabes por qué? Por una razón. Porque cuando nosotros decimos que aquí tiene que haber seguridad social, el único ente que puede administrar seguridad social, es decir, hacer solidaridad entre unos y otros, sin buscar ánimo de lucro, es el Estado. Porque cualquier otra empresa privada lo que está buscando es ánimo de lucro y no puede incorporar la solidaridad como modelo de negocio. Ya, ese es el segundo piso. El segundo piso. Y el tercer piso, que es ya para aquellos que tuvieron recursos suficientes. Bueno, si usted tiene recursos suficientes y no saben y quiere ahorrar su plata para pensión y quiere ahorrar más plata que la que le estamos proponiendo nosotros como sistema, entonces usted puede ir a una AFP y poner plata en una cuenta individual, es su plata, y usted la ahorra y se le suma a lo otro que le va a dar el Estado y lo que le va a dar el sistema de reparto. ¿Qué aseguramos con esta escalera de seguridad social? Primero, que estén todos cubiertos. Segundo, que en la parte contributiva gruesa estamos bajo un sistema de seguridad social y por lo tanto solidario y redistributivo. Y tercero, que no le impedimos a nadie que en el uso de sus recursos propios pueda contratar una cuenta individual y ahorrar aún más para su pensión. ¿Y ahí estarían las AFP? Ahí podrían estar las AFP, las compañías de seguros. O sea, ya tampoco la idea es meternos en todas las decisiones de un pensionado. La idea es poder asegurar primero el piso, segundo que este gran cuadrado que es el contributivo obligatorio sea por solidaridad y que el otro contributivo sea voluntario. Ya, nos quedan 2 minutos, te quiero hacer una pregunta
a ver si alcanzamos que hacer dos preguntas, una por Ya. minuto. La primera, ¿por qué en el gobierno anterior, en el gobierno de Michelle Bachelet, ni siquiera se logró alcanzar un acuerdo para tener una AFP estatal? Yo tengo la impresión que habían dos cosas. Primero, que si yo abro una AFP estatal, lo que decían los estudios es que se va a meter mucha gente. Y ya cuando algo es del Estado, la posibilidad de que esa gente empiece a exigir más que lo que de repente tiene por disposición entregar la AFP es muy alta y por lo tanto genera mucha tensión social hacia el Estado y eso hubiera incorporado eventualmente que el Estado hubiera tenido que ingresar recursos fiscales a la AFP estatal. Pero segundo, porque una AFP estatal sigue siendo una AFP y no puede hacer solidaridad. Entonces nosotros necesitamos, en este caso, ayer se presentó un proyecto de ley que el IPS sea quien administre los recursos y los distribuya con criterios de solidaridad entre los afiliados. También alguien propuso que fuera el Banco Central. Es que el Banco Central podría administrar los recursos, pero no tiene la capacidad para calcular los beneficios. Eso sí lo puede hacer el IPS. O sea, decir que el Banco Central no tiene capacidad de cálculo No, porque es temerario. A lo menos. tendría que, no, pero para calcular beneficios en cada uno, o sea, quizás sí podría hacerlo, tendría que crear una unidad nueva Ya. y el IPS ya lo tenemos, o sea, Ya. es un despropósito. La última, nos queda un minuto, Fernando. ¿Por qué los milicos no entraron al sistema de AFP? Porque los militares se dieron cuenta que este era un sistema que no lo iba a beneficiar en el largo plazo, no le iba a entregar buenas pensiones. Hoy día, los militares tienen pensiones muy altas, pero a partir de que viven en un sistema de reparto. Y un sistema de reparto que además no es con su plata, pues ellos algo ponen, sino que es con un subsidio muy grande del Estado. O sea, uno tiene que pensar que nosotros nos gastamos la misma cantidad de plata casi en Pilar Solidario para 1.600.000 personas que la plata que les pasamos a 350.000 militares retirados. Bien, le queremos agradecer entonces que haya estado con nosotros en el programa el economista Fernando Carmona de la Fundación Fiel. Le agradecemos también a ustedes. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos a Agenda Pública con otra interesante entrevistada para hablar ahora de los temas también polémicos que están mucho en la prensa, que tiene que ver con la crisis que hay en el CONPIN y las licencias médicas no pagadas, más de 27.000 dicen algunos, otros que pasan de 40.000, las que están aposadas y que no resuelven todavía en el sistema de salud laboral llamado licencia médica y del CONPIN. Así que vamos y regresamos para hablar de esa crisis.